Bien, chiquillos, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre dos agentes etiológicos de cuadros clínicos digestivos, ¿ya? Pero también estos agentes etiológicos de cuadros clínicos digestivos que normalmente uno puede aislar, también los podemos aislar desde algún tipo de cuadro clínico eh, que afecte no solamente el digestivo, sino que también pueda cursar, ¿no es cierto?, o producir un cuadro incluso hasta de tipo septicémico. No es el fin la clase de hoy día hablar sobre estos dos agentes y las pesequinas, sino que vamos a hacer un resumen de eh, cuáles son las características de estos agentes y cuáles animales, ¿no es cierto?, se pueden ver afectados y las características de las resistencias y multiresistencias antimicrobianas que hoy día, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, están de moda, ya, así como las resistencias antiparasitarias, hoy en día también hablamos de las resistencias y multiresistencias, ¿no es cierto?, antimicrobianas, ya, que lamentablemente estamos viendo cada día más, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. ¿Ya? Y acuérdense que nosotros como médicos veterinarios no solamente velamos por la salud animal, sino que también velamos por la salud pública, ¿ya?, en humanos. Así que comencemos. Ustedes bien saben que existen diferentes tipos de enterobacterias, ¿no es cierto?, dentro de las cuales tenemos géneros patógenos y géneros apatógenos. Dentro de los géneros patógenos tenemos la Escherichia y Salmonella, que es la que vamos a ver hoy día. Y también tenemos el género Shigella, que afecta solo al hombre, y la Yersinia. Vamos a comenzar a hablar primero del género Escherichia, ya que es un agente etiológico, ¿no es cierto?, de cuadros clínicos gastrointestinales, cuadros clínicos, ¿no es cierto?, que pueden afectar el tracto urinario, ¿ya?, cuadros de meningitis neonatal y cuadros septicémicos. El honor al nombre de Escherichia coli, para que vean la foto, ¿no es cierto?, es gracias a este científico Teodoro Echerichia. Y aquí hay una microfotografía electrónica en la cual nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, la característica de este Coccobacilo gram negativo. Y que ustedes bien saben, ¿no es cierto?, de que este agente etiológico ya es gram negativo. Y así se ve bajo el microscopio con la tinción de gram. Y obviamente, esto a modo recordatorio nomás, ya, que se puede, ¿no es cierto?, ver con el agarma Cóncave y determinar si es lactosa negativa o positiva. Con respecto al hábitat, acuérdense que es parte de la flora normal intestinal, no solamente del ser humano, sino que también de muchas especies animales, ¿ya? Por lo tanto, su presencia es indicación de contaminación fecal, ¿ya? La bacteria coloniza normalmente el intestino posterior al nacimiento, cuando el intestino estéril del feto es infectado con bacterias provenientes de la madre y también, así, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Acuérdense que la Escherichia coli está absolutamente en todos lados, ¿ya? Así que obviamente hay que tener cuidado, no solamente hoy en día de colocarse alcohol gel en las manos para prevenir el contagio, ¿no es cierto?, del coronavirus, sino que también ya de este agente patógeno. Es importante saber, ¿no es cierto?, que existe también un tipo de Escherichia coli que es el O157H7, ya que vamos a ver más adelante, ya que produce un cuadro clínico que en los niños puede producir, ¿no es cierto?, insuficiencia renal aguda, ¿ya? Como bien dijimos, es habitante normal del tracto digestivo, ¿ya?, de muchas especies animales. En este caso, por ejemplo, podemos describir en cerdos y bovinos, y puede, ¿no es cierto?, llegar a producir una intoxicación alimentaria en el hombre y obviamente producir cuadros gastrointestinales, ¿ya? En el hombre produce diarrea acuosa, muchas veces también con cuadros, ¿ya?, con sangre.
Y como bien dijimos, en niños menores de 5 años puede llegar a producirme, ¿no es cierto?, un cuadro de insuficiencia renal, ¿ya? Puede producir un síndrome hemolítico urémico que se llama CHU, ¿no es cierto?, en el cual el 91% de los casos está asociado a un tipo de Escherichia coli. Y en personas mayores de 60 años ya puede producir lo que es la púrpura trombocitopénica, ¿ya? Con respecto a su patogenicidad, la mayoría de las cepas son saprófitas, ¿ya? Pero otras son virulentas, ¿ya? Como bien dijimos, produciendo enteritis, septicemia, infecciones, tracto urinario, mastitis en animales silvestres, la mastitis también en bovino, como bien vamos a ver más adelante, que ustedes a lo mejor lo habrán conversado con sus otros profesores del área de bovino, y animales domésticos, ¿ya? Normalmente cuando afecta este tipo de agente etiológico bacteriano, ¿no es cierto? Principalmente afecta a animales privados de calostro, animales jóvenes o sometidos a estrés, ¿ya? El poder patógeno natural que tiene esta bacteria está dado principalmente ya por distintos tipos ya, de, eh, de cepas actuantes. Tenemos como primer ejemplo la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿ya? Enterotoxigénica. ¿Ya? Este es un tipo de Escherichia coli que normalmente nosotros vamos a aislar en cuadros clínicos, por ejemplo, en las famosas colibacilosis, las primeras 3 semanas de vida de los terneros, es típico aislar este tipo de Escherichia coli, la Escherichia coli K99, ¿ya? Que claro, entonces Escherichia coli K99 es típico, ¿ya?, de la Escherichia coli que produce los cuadros clínicos de diarrea en las primeras 3 semanas de vida. Si también, ¿no es cierto?, la Escherichia coli K88 y 987P en cerdos también me puede llegar a producir cuadros de diarrea. Y muchas veces incluso hasta cuadros septicémicos. Aquí vemos el ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual se ve tejido subcutáneo umbilical y ligamento redondo de hígado en un ternero de 4 días. Aquí vemos inflamación y necrosis. También es interesante saber que este tipo de Escherichia coli enterotoxigénica puede producir también colibacilosis en perros, en gatos, en equinos, conejos y en pollos. Otro tipo de Escherichia coli, además de la Escherichia coli enterotoxigénica, es el Escherichia coli enteroinvasor, ¿ya? Y aquí, obviamente, la característica que tiene esta bacteria es que invade otros tejidos aparte del sistema intestinal, ¿ya? Por eso se llama enteroinvasor, ¿ya? Y como ejemplo, ¿ya?, aquí tenemos sistema urinario, glándula mamaria, aparato respiratorio, que se puede ver afectado. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿ya?, que puede producir cuadros septicémicos, terneros, lechones, en cachorritos, ¿ya? Puede producir infecciones urinarias, principalmente en perros y gatos, las famosas uretritis o prostatitis o pielonefritis. Al aislar, ¿no es cierto?, el agente etiológico podemos encontrarnos con este tipo de bacterias. Las famosas piometras en las perras, ¿ya? Es el principal agente etiológico en perras y gatas, cuando se presentan las famosas piometras. Las famosas matitis también, ¿ya? Y está descrito también que puede producir, o más bien está descrito como la principal causa de mastitis y agalaxia en cerdas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de poliartritis séptica también, por este Escherichia coli enteroinvasora. Como bien dije, no produce un cuadro clínico gastrointestinal, sino que a distancia. Vámonos ahora con la Escherichia coli enterhemorrágica. ¿Ya? El prototipo acá es, como bien dije antes, los 157 H7 que produce el síndrome hemolítico urémico en el ser humano, ¿ya? Es un habitante normal del tracto digestivo de cerdos y bovinos, ¿ya? Y generalmente no produce, ¿ya?, cuadros clínicos eh, en los cuales los animales normalmente son portadores sanos, ¿ya? En el cerdo produce la enfermedad, el edema en lechones, y en bovinos también puede estar asociado a ileocolitis hemorrágica en terneros. Y en humanos se describe como una zoonosis que produce, ¿no es cierto?, una intoxicación alimentaria conocida y caracterizada por colitis acuosas, a veces hemorrágicas,
y que puede producir este famoso síndrome hemolítico urémico en niños menores de 5 años y la púrpura trombocitopénica en personas mayores de 60. Así que ojo, chiquillos, con comer hamburguesas mal cocidas. Ya acá en Chile se ha aislado esta bacteria, ¿ya?, en diferentes tipos de hamburguesas. Lamentablemente yo vi un caso en el cual uno de los afectados era un hijo de un médico y lamentablemente quedó con diálisis producto de la insuficiencia renal que le produjo. ¿De acuerdo? Bueno, hay diferentes tipos de paper, diarios que hablan de hoy en día de la resistencia y multiresistencia antimicrobiana, ¿ya? Si nos vamos específicamente al área de quino, ya la resistencia de Escherichia coli ha sido ampliamente reportada en la literatura y le coloco un par de papers para que ustedes si quieren lo puedan ver. Y en estudios también llevados a cabo en Venezuela, obviamente ya hace un par de años se encontró que Pasteurella aeruginosa y Escherichia coli son las bacterias más resistentes en caballos. Esa es su realidad. Acá en Chile, por lo menos, yo no conozco ningún estudio en los cuales se haya hecho un, un estudio, digamos, bien acotado respecto a cuáles son las bacterias con las cuales nos encontramos con una alta resistencia, ¿ya?, en la especie equina. La Escherichia coli enteropatógena no presenta ningún factor de virulencia, por lo general produce diarrea no toxigénica, ¿ya? Y se reconoce, ¿no es cierto?, los cuadros de diarrea con este tipo de Escherichia coli. Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, acuérdense las famosas mastitis ambientales, las cuales podemos aislar estas famosas enteroinvasoras, ¿no es cierto?, las que vimos delante, que en esta foto para que vean ustedes cómo se ve. ¿Cómo diagnosticamos la Escherichia coli? Bueno, aislándolo a partir de muestras de intestino, de órganos, de leche, de secreciones de heridas, etc. Llevamos al laboratorio, ¿no es cierto?, y vemos, ¿no es cierto?, cuál es la característica que tiene la Escherichia coli, ya viendo el tipo de Escherichia coli, como bien dijimos, ya, y haciendo también la sensibilidad antimicrobiana. Y respecto a la sensibilidad antimicrobiana, nosotros hoy en día podemos ver que existe un gran porcentaje que son susceptibles todavía, no sabemos el día de mañana, a cefalosporina, gentamicina, sulfamotripetomib, trimethoprim y nitrofuranos. Así también existen muchas cepas que son medianamente resistentes también a antibióticos de uso común, ¿no es cierto?, como las tetraciclinas, ampicilinas, neomicinas, etc. Y los tratamientos generalmente son por vía parenteral y oral algunas veces. Vámonos con la amiga salmonela, ¿ya? La salmonela es un agente etiológico de muchos cuadros clínicos, no solamente gastroentéricos, también como dijimos delante, sino que también que pueden producir cuadros clínicos septicémicos, ¿ya? En la actualidad se han descrito más de 2.445 tipos de serotipos. Está claro que no vamos a ver todos, ¿ya? Pero es importante saber que es un bacilo gram negativo, no es purulado, ¿ya? Y que existen múltiples especies animales que pueden transmitir esta enfermedad al hombre, ya sea por el consumo de huevos, como la salmonella enteritidis, ¿ya? La salmonella, ¿cómo se llama? Suis, tifimurium, etcétera, ¿ya?, que puede ser transmitida ya sea desde cerdos o incluso hasta de equinos. Se reconoce también algunos tipos de salmonella como agentes, ¿no es cierto?, abortigénicos en cuadros clínicos de aborto, ¿ya? Fue descrita esta bacteria en 1885 por Daniel Salmon, ¿ya? Como bien dije, es un bacilo gram negativo, ¿ya?, que presenta la característica de no fermentar la lactosa, a diferencia de la mayoría de las enterobacterias. ¿Ya? Es súper importante eso para la identificación. Y es una bacteria intracelular facultativa. Así se ve bajo microscopía electrónica. Y así dentro del agar Salmonella shigella, ¿ya? Ahí tenemos colonia sulfhídrico positiva y lactosa negativa. La salmonela forma parte de la flora intestinal de numerosos vertebrados, sin
producir enfermedad, o sea que son totalmente sintomáticos, pero en algunos otros animales sí puede llegar a producir un cuadro clínico bastante grave, incluso hasta en el ser humano. ¿Ya? Lamentablemente el ser humano cuando ha llegado a tener esta enfermedad muchas veces pasa a ser un portador, ¿cierto?, asintomático. Y cuando llega un cuadro clínico de estrés, pasa a ser, ¿no es cierto?, un eliminador de la bacteria. Ten mucho cuidado. Es una bacteria que, como les digo yo, hoy en día ya, produce cuadros clínicos eh, no solamente, como les dije, gastrointestinales, sino que producen cuadros clínicos septicémicos y la muerte. ¿Ya? O sea, no vamos a estar sentados en el water una semana con un corcho en cierta parte, sino que también nos podemos llegar a morir. Se lo digo de primera mano porque yo hice mi tesis doctoral en salmonela. Ya vimos, eh, aislamos salmonela a partir de cerdos y aislamos salmonela también de equinos. Ya ahí nos dimos cuenta que, por lo menos en España, y obviamente hace bastantes años, yo hace 15 años terminé mi tesis doctoral, pero en ese tiempo, ya producto de que se utilizaban mucho los antimicrobianos como promotores del crecimiento, ya para medidas profilácticas, llegar y colocar, ¿no es cierto?, también eh, este tipo de, o sea, perdón, antibióticos contra cuadros clínicos por salmonela, se fue reclutando la resistencia y multiresistencia antimicrobiana, ¿ya? Y realmente llegamos a aislar cepas que eran incluso resistentes a más de 8 tipos de antimicrobianos de uso común en ese tiempo, imagínense. Eh, como les digo, existen múltiples serovariedades que son huéspedes adaptados o pueden afectar a más de una especie. Por ejemplo, en el hombre, como bien les dije, Salmonella tifi, Paratifi, el bovino, la dulina, las que más hay, la oveja, la Abortus ovis, en el cerdo, la Tifi suis, Cholera suis, ¿ya? En el equino, la Salmonella Abortus equi, también se aísla en casos de abortos en equino. ¿Ya? Bien, en equino es importante saber que la Tifimurium es la serovariedad más común, ¿ya? La Abortus equi es la que produce abortos, muertes neonatales. Caninos también se produce, ¿no es cierto?, muchas veces la salmonelosis, pero son subdiagnosticadas. En las aves también se ve bastante, ¿ya? La famosa salmonelosis. Con respecto a la resistencia al ambiente, la característica que tiene esta bacteria es que es inactiva a temperatura de pasteurización, resisten la congelación varios años a menos 20 grados Celsius, incluso y desecación, pero son sensibles al clorito, así que ya saben. Existen tres formas clínicas de la enfermedad. Tenemos la forma gastroentérica, ¿ya? La cual es la más común y la más reconocida, ¿no es cierto? La cual tenemos signos clínicos de afectación, ¿no es cierto?, del tracto gastrointestinal, ¿ya? Vómito, diarrea, fiebre, ¿ya? Rara vez diseminación hacia torrente sanguíneo, así como también tenemos fiebre entérica o intestinal, ya en la cual obviamente sí tenemos diseminación por torrente sanguíneo y linfático, produciendo muchas veces cuadros de septicemia. Y tenemos la forma septicémica, en la cual existe una bacteriemia casi inmediatamente después de la infección. Prácticamente no hay colonización intestinal. ¿De acuerdo? Aquí tengo un par de fotitos en las cuales podemos ver cómo se puede ver la salmonelosis en cuadros clínicos de personas de edad, obviamente que están inmunosuprimidas o con un sistema inmune, ¿no es cierto?, no tan competente, o en niños que tienen un sistema inmune aún poco maduro, que pueden ser, ¿no es cierto?, propensos a estos cuadros clínicos por esta bacteria. Los estados portadores también es importante reconocerlo, ¿ya? Porque depende de varios factores, ¿ya? De la serovariedad, de la edad y también de la carga bacteriana. ¿Ya? Tenemos portadores activos que eliminan grandes cantidades de bacterias durante meses o años. Y obviamente han sido, por lo general, animales adultos que se han recuperado de una infección. Tenemos portadores pasivos, ¿ya? Que son animales que han ingerido salmonella y la eliminan por las heces, con poca o nula invasión de los nódulos mesentéricos. Y tenemos los portadores latentes, que son animales que tienen la bacteria en sus tejidos, pero generalmente no la excretan por las heces. Por lo tanto, son eliminadores intermitentes. Estos son los más peligrosos. Porque factores estresantes promueven la excreción por parte de los animales portadores y tienden a reactivar la presentación de la enfermedad en ellos. ¿Ya? Es
característico sobre todo en transportes de larga distancia, ya por ejemplo en cerdos se ve mucho, ya cuando son portadores de salmonela, patógenas obviamente, y se estresan por el transporte. Muchas veces tenemos un chanchito delante del camión que es portador y eliminador por el estrés, ¿no es cierto? Y llegando al lugar pasa a que todo el camión, ¿no es cierto?, se contagia. Con respecto a la salmonela y toxinfecciones alimentarias, ya la cepa de salmonela es una de las principales causas de infección de origen alimentario. ¿Ya? Aquí se describe que la salmonela la podemos encontrar en todos lados, ¿ya? Y en diferentes tipos de alimentos. En Chile, por ejemplo, la salmonella enteritis es un problema de salud pública al día de hoy, ¿ya? O sea, los brotes por salmonella enteritis están asociados al consumo de alimentos elaborados con huevo crudo. Por eso es que hoy en día se vende o se hace la mayonesa, por ejemplo, con la mayonesa, ¿no es cierto?, a partir de huevos ya que hayan sido pasteurizados. Bien, con respecto al diagnóstico, se realiza por los signos y síntomas clínicos. La característica que tiene normalmente la diarrea, ¿no es cierto?, por salmonela, ya la vamos a ver más adelante, pero si es que nosotros tenemos un síndrome diarreico, ¿no es cierto?, vamos a tomar la muestra, lo aislamos y lo llevamos al laboratorio, ¿ya? Vamos a hacer pruebas moleculares o ELISA, PCR, para poder ver qué tipo de salmonela es, ¿ya? ¿Qué dice en esta diapositiva? Dice que los antibióticos en animales favorecen la aparición de resistencia. Y es por ello, ¿no es cierto?, que nosotros como médicos veterinarios debemos promover el no uso y abuso de antimicrobianos, ya no colocar al tiro ya como promotores del crecimiento o para prevenir enfermedades, como yo les dije antes. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud señala que existen evidencias de que los animales de producción son un reservorio de bacterias resistentes. Por lo tanto, deben hacerse esfuerzos entre médicos humanos y veterinarios. Con respecto a la sensibilidad antimicrobiana, vean ustedes el pool perdón, como bien digo, de antimicrobianos que son sensibles al día de hoy, pero quién sabe de aquí a 10 años más, ¿ya? Con respecto a las heces, ya, para que ustedes se coloquen en el supuesto de que lleguen a un plantel, pónganse un bovino o equino, cuando hacen la anamnesis ambiental para diferenciar, por ejemplo, el tipo de diarrea por salmonela y por Escherichia coli, normalmente la caquita de salmonela, ¿ya?, que está llena de salmonela, normalmente es poco abundante, es fétida, muy, muy hedionda. Muchas veces incluso está mezclado con sangre y es de color verdoso o gris verdoso, con mucho moco y también fibrina. Esa es la característica, ¿ya?, de la caquita de salmonela. A diferencia de la diarrea, ¿no es cierto?, por colibacilosis, es abundante, a diferencia de la salmonelosis, no es tan hedionda, ¿ya? Y no presenta por lo general tampoco moco ni fibrina, ¿ya? Y es de color, como les dije yo, amarillenta. ¿Mm? Entonces, cuando veamos un cuadro de diarrea, hay que ver, ¿no es cierto?, si es que nosotros vemos caquita, ¿no es cierto?, pegada en la pared, ¿ya?, en las murallas normalmente, ¿ya?, es típico de diarrea por salmonela, ¿ya? Poco abundante, explosiva, muy hedionda, ¿ya? Así que quédense con eso. Y bueno, como les dije yo, la resistencia y multiresistencia antimicrobiana es y sigue siendo y va a llegar a ser de aquí a futuro, porque no creo que encuentren una cura definitiva, ¿no es cierto? Es más, inclusive yo creo que capaz que no exista cura muchas veces el día de mañana muchas enfermedades que se tratan hoy en día con antimicrobianos porque nosotros como médicos veterinarios y muchos médicos humanos seguimos promoviendo el uso y abuso de antimicrobianos. Bien, chiquillos, respecto a esta clase, yo sé que a lo mejor no fue muy entretenida porque había mucha materia, ¿ya? Pero yo siempre la paso por la sencilla razón de que em, debe darse, ¿ya?, importancia a agentes etiológicos, ya como estos que pueden afectar no solamente a los equinos, sino que también a otras especies animales.
¿ya? Y, y bueno, como les dije yo hice mi tesis doctoral en Salmonella y yo vi muchos problemas asociados a esto dentro de planteles, no solamente de equinos, sino que también como un problema, un gran problema de salud pública. Y cuando yo llegué a Chile, me acuerdo que yo traté de hacer un proyecto de investigación y me dijeron que acá la realidad no era tal. Mentira. Después yo supe que otros colegas hicieron investigaciones y obviamente vieron que había una alta resistencia y multiresistencia, ya sea contra Salmonella y contra Escherichia coli, algunos tipos de Escherichia coli. Y fue tan escandalosa la cosa que ni siquiera los dejaron publicar. ¿Ya? No fue un- una cosa tan comentada, pero por lo menos yo conozco de dos casos en los cuales eh, de planteles grandes había un gran problema de, de alta prevalencia de estos agentes etiológicos. Bien, nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien. Chao, chao.